Buenos días, hoy les hablaremos de la evaluación psicológica en contextos educativos, aciertos del pasado, errores del presente y propuestas de futuro. Nuestro grupo está conformado por Hernán Borges, Angie Sánchez, Juan González y Paula Benavides. En tanto a la psicología, se puede decir que en España ha tenido un importante desarrollo en las últimas décadas en varios ámbitos profesionales, y pues esto es debido a la gran importancia que ha adquirido la prevención de la salud, y pues esto ha contribuido a que la evaluación psicológica sea una de las funciones más demandadas por la sociedad actualmente. También los avances investigativos y nuevas tecnologías han sido de gran importancia para los cambios en la concepción de la evaluación psicológica. En tanto a los antecedentes, se puede decir que la evaluación psicológica estuvo ligada a dos áreas fundamentales de intervención. La primera, relacionada al ámbito laboral, y la segunda, con las dificultades de aprendizaje que en su mayoría a las características personales de discapacidad. Los antecedentes de la evaluación psicológica en España se remontan al siglo XVI con Luis Vives, quien es considerado el padre de la psicología moderna. En una de sus obras plantea la selección del alumnado en base a sus capacidades para el aprendizaje. En otra de sus obras se basa en diversos aspectos relacionados con procesos cognitivos emocionales y en las características de los alumnos con propósitos de guiar sus estudios de acuerdo con sus aptitudes. A finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX se dan avances significativos en los métodos de evaluación psicológica, en los que contribuyen diversos autores. Sus investigaciones siempre estuvieron al servicio de la escuela, no tanto para segregar, sino más bien para una mejor selección de acuerdo con las diferencias individuales. Binet en 1904 recibió el encargo de elaborar un instrumento o método para la identificación de aquellos alumnos que no eran aptos para la enseñanza ordinaria en las escuelas. Y pues esto con la pretensión de que los alumnos peor dotados recibieran una enseñanza más adaptada a sus necesidades, iniciando una propuesta educativa diferenciada basada en niveles de capacidad intelectual. Terman y colaboradores de la Universidad de Stanford realizaron varias revisiones a los test de inteligencia de Binet y también realizaron diversos estudios sobre la discapacidad y superdotados. A comienzos del siglo XX, con la incorporación de los test psicométricos en la evaluación, implicó la utilización de un método científico de confirmación de la observación con ayuda de la estadística, la utilización de una medida de garantías de fiabilidad y precisión. Frente a esto, dos autores señalan aportes de la psicometría. El primero de estos, pues, que permitió un estudio objetivo de las diferencias individuales. El segundo ayudó al desarrollo del concepto de personalidad. El tercero facilitó la investigación. El cuarto despertó el interés por el diagnóstico y la evaluación de la conducta inadaptada. El quinto facilitó la predicción, calificación y distribución de los alumnos. Y el sexto hizo posible la formulación y publicación de un código deontológico para la utilización adecuada de los test. En tanto a las críticas, en el transcurso de los años, esto por la utilización del empleo de los test, pues se recibieron estas críticas, esto porque catalogaban esos instrumentos para etiquetar a las personas. Esto, pues se cree que el origen de estas críticas está ligado al desconocimiento de lo que es la evaluación, a la falta de preparación de profesionales para hacer un uso adecuado de los test y el aumento de instrumentos que no son suficientemente válidos. Y pues en las últimas décadas se ha dado gran importancia a la evaluación sistemática de programas de intervención en contextos educativos, en tanto a la evaluación de alumnos en escuela junto a métodos tradicionales de evaluación, y pues que estos se consideran eficaces. También al uso de métodos alternativos como lo de la evaluación auténtica, las exhibiciones y portafolios, y pues con esto se trata de resolver las limitaciones de la evaluación tradicional. Ahora les hablaremos de los éxitos del pasado. Existe cierto consenso en la mayoría de los autores al considerar a Galton, Cattell y Binet como los que configuraron la evaluación psicológica como disciplina científica.
también junto a grandes aportes que hicieron diferentes autores como lo son Sperman, Freud, entre otros. En España, los ámbitos fundamentales de la evaluación fueron el educativo y el laboral, y se tuvo el acierto de implicar instituciones y empresas, y esto no solo en el qué evaluar, sino en el cómo evaluar, por lo que algunos de los tests de gran rigor científico, elaborados por autores españoles, los hicieron impulsados por organismos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Nacional de la Psicología Aplicada y Psicotecnia, y especialmente por grandes empresas. La evaluación psicológica en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales supuso un importante avance, en especial en la evaluación de personalidad e inteligencia, en la que ocuparon actualmente un papel relevante en el empleo de pruebas estandarizadas. En 1984 sucede uno de los acontecimientos importantes que contribuyó al desarrollo de la evaluación psicológica en España, el primer Congreso de Evaluación Psicológica, que sirve para impulsar la creación. También en esta época se produce la crisis de la evaluación conductual debida, entre otras causas, a la proliferación de técnicas no estandarizadas, a la ausencia de avances en la tipificación de técnicas de evaluación conductual, fundamentalmente a que desde la experiencia práctica los usuarios sigan prefiriendo los tests psicométricos. En la década de los 80, la evaluación y el asesoramiento psicológico en el ámbito educativo alcanza un importante desarrollo. La Ley de Integración Social del Minusválido de abril de 1982 establece las directrices básicas para la atención social del discapacitado y considera la integración social fundamental para lograr su desarrollo social. Y en concentración de la Ley de Integración Social del Minusválido y el Real Decreto del 6 de marzo establecen un nuevo concepto de equipo multiprofesional, un conjunto de profesionales de distintas disciplinas como psicólogos, médicos, pedagogos, logopedas, trabajadores sociales, entre otros, encargados de realizar funciones de evaluación diagnóstica, asesoramiento y apoyo técnico y rehabilitación. Los avances de la psicología en contextos educativos se trasladan en el ámbito clínico, laboral, social y judicial. También la sociedad aprende y adquiere el hábito de acudir a estos profesionales, no solo en situaciones conflictivas que requieran asesoramiento de un experto, sino también en la búsqueda de la excelencia. Ahora les hablaremos de los aciertos y errores actuales. Quizás uno de los mayores errores de nuestra historia reciente haya sido el desaparecer la Institución Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia y transferir sus competencias al Ministerio de Educación y a las comunidades autonómicas. El Instituto Nacional de Psicología Aplicada y Psicotecnia desaparece por razones políticas y no científicas, y ningún organismo de distintas comunidades autónomas fue capaz de suplirlo en sus funciones. También en este periodo se toman decisiones muy acertadas, como el hecho de que en 1990 la Sociedad Española de Evaluación Psicológica, en la cuarta reunión, coordina los avances de la evaluación psicológica en Europa. Para ello, el primer paso fue la transformación de sociedades españolas de la evaluación psicológica, con un fin de mejorar la calidad de los tests, así como capacitar a los profesionales que lo aplican, y se transforma formado dentro de un marco de la Unión Europea diferentes comisiones de trabajo con diversas finalidades, tales como elaborar las normas que tendrán que cumplir los tests para su uso, la acreditación de los usuarios y los tests, elaborar directrices técnicas para la correcta adaptación de una lengua de una cultura a otra. En esta misma línea, José Muñiz en 1999 realiza la primera encuesta para conocer las actitudes de los psicólogos europeos hacia los tests y encontró que en general se tenía una actitud positiva hacia los mismos, aunque también se demandan a las distintas instituciones las necesidades de promoción de buenas prácticas en el uso de los tests. 10 años después, se inicia la segunda evaluación entre los psicólogos europeos para conocer la evaluación de sus opiniones con respecto al uso de los tests psicológicos, y cabe resaltar que los problemas en el uso de los tests están más acentuados en el ámbito de la psicología de trabajo que en el resto de las especialidades. Los psicólogos educativos son los que más utilizan los tests en su ejercicio profesional.
Los profesionales de las especialidades de educación, clínica y trabajo manifiestan de forma contundente la necesidad del control para utilizar y editar los test demandados una información permanente y actualizada ante su uso. En cuanto a las propuestas del futuro, la complejidad en problemáticas y necesidades psicológicas de la sociedad del siglo XXI nos lleva a una mayor diversificación y amplitud en los ámbitos de intervención. Algunos de estos son el educativo, el sanitario, social, neuropsicológico, gerontológico, forense, laboral, entre muchos otros. Proveniente de esta necesidad, es necesario que el psicólogo evaluador se especialice y extienda su formación para poder abordar con éxito los numerosos campos que la evaluación psicológica abarca. El psicólogo debe ser consciente de que ha de evaluar no solo personas o grupos de distintas edades, culturas, problemáticas y situaciones, sino también programas y propuestas de intervención, aunque el actual es uno de los periodos más productivos en evaluación psicológica, no solo por la diversificación de los ámbitos de evaluación, sino también por los progresos tecnológicos y en investigación. No se pueden descuidar aspectos relacionados con la formación del evaluador y el control del intrusismo profesional. Por intrusismo profesional se entiende que es un ejercicio de actividades profesionales por personas que no están autorizadas para hacerlo. Esto se menciona debido a que actualmente se contratan en instituciones educativas profesionales que no están aptos para ejercer en labores de psicólogo. A continuación, les vamos a hablar acerca del modelo integrador de evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica es un recurso útil para la administración educativa, dado que le permite escolarizar a los alumnos con necesidades educativas específicas en la modalidad más adecuada, ya sea ordinaria, ordinaria con apoyo o educación especial, así como proporcionar los recursos materiales, técnicos que precise. Se considera asimismo que en la evaluación diagnóstica pueden y deben participar diversos profesionales, tales como psicólogos, neurólogos, pedagogos, logopedas, trabajadores sociales, entre otros, dependiendo del tipo de información que se requiera o se pretenda obtener y de la finalidad de la misma. No obstante, algunos profesionales consideran que la interdisciplinariedad conlleva diversos riesgos, tales como una excesiva segmentación en la comprensión de la situación del alumno y dificultades para integrar la variedad de fuentes de información propia de la diversidad de funciones. Con todos esos riesgos, no son tales si se trabaja en equipo. Al contrario, es una ventaja por la riqueza que suponen y las aportaciones de los distintos profesionales, permitiendo con ello una mejor comprensión de las diversas variables personales y contextuales que inciden en el trastorno o discapacidad o la condición. Por otro lado, la evaluación psicológica en contextos educativos no puede ser entendida desde una perspectiva unívoca. Puede adoptar múltiples formas dependiendo de la finalidad, función, modo de realización, momento y ámbito en el que se lleva a cabo. Existen también diversos modelos y procedimientos de evaluación dependiendo de la concepción de la conducta que se tenga. Desde el punto de vista conceptual y metodológico, la evaluación diagnóstica se propone aquí un modelo de carácter ecléctico como el modelo integrador, que se apoya en distintos modelos, tales como psicométrico, conductual integrador interactivo, cognitivo, clínico, sociocultural y las aportaciones de la evaluación neuropsicológica. Desde el modelo integrador es posible hacer un análisis funcional de la conducta del sujeto en su interacción con el medio, fundamentalmente para poder establecer una propuesta de intervención eficaz y eficiente. Bueno, ¿qué se entiende por modelo integrador de evaluación diagnóstica? El modelo integrador es un proceso complejo de recogida de información relevante del alumno y del contexto encaminando
a identificar las necesidades personales, sociales y educativas de aquellas personas que presentan discapacidades, trastornos de conductas y dificultades de aprendizaje con el fin de orientar una intervención o tratamiento posterior. En este modelo de evaluación, el énfasis se pone tanto en el conocimiento de la persona como el contexto e interesa no solo un examen formal, objetivo y cuantitativo de los rasgos o atributos diferenciales que posee el alumno, sino el estudio cualitativo de los déficits y habilidades que posee. Desde el modelo integrador de evaluación debe ser posible realizar una descripción precisa de las características del alumno, aptitudes, habilidades, intereses, motivaciones, determinar si el alumno presenta una deficiencia o una plurideficiencia, explicar las dificultades derivadas de sus condiciones personales de discapacidad o sobredotación y de su historia familiar. Determinar algunas de estas dificultades están asociadas a discapacidades del alumno y cuáles se deben al contexto. Determinar el emplazamiento escolar más adecuado a sus necesidades, así como el tipo de ayuda y apoyos que requiere. También es importante destacar la evaluación del contexto familiar, que son las expectativas, dinámica familiar, estilo educativo, desajustes sociolaborales, actitudes de aceptación o de rechazo, entre otras. Y del contexto escolar, en especial en aspectos metodológicos y relacionales, ya sea el clima emocional, expectativas y orientación del profesor. Para ello es posible servirse de la técnica de la entrevista, cuestionarios y escalas de observación, entre otros. Consideración final, la evaluación psicológica en el ámbito educativo es fundamental, no solo para la detección precoz de problemáticas como el fracaso escolar, la violencia o la drogadicción, sino que es el medio que hace posible una intervención eficiente y eficaz en la diversidad de discapacidades y dificultades de aprendizaje que presenta el alumnado. Sin un buen diagnóstico no es posible un buen tratamiento. La evaluación psicológica es una función fundamental del psicólogo y no de cualquier otro profesional docente. Un problema actual es que a las instituciones educativas ingresan profesionales de otras carreras bajo la consigna de orientadores y están haciendo funciones propias de un psicólogo, lo cual genera disgusto a los padres de familia, quienes exigen al ministerio profesionales cualificados para desempeñar esta tarea. Esto no solamente es un problema a nivel de España. En bastantes partes del mundo lo que se hace es contratar profesionales de otras carreras, lo cual implica que estos no hagan o desempeñen de manera adecuada su trabajo, por lo que los padres deben asistir al sector privado para poder enfrentar el problema. De este intrusismo profesional se tiene como consecuencia en una mala calidad del servicio que estos presentan a la comunidad educativa.